Hebreos capítulo 11, los versículos 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oremos. Padre Santo, te pedimos que podamos recibir tu palabra, atender a ella, a esos llamados, Señor, a esas amonestaciones, y que podamos ser consolados con tu evangelio, animados, empoderados con tu evangelio para llevar tu palabra, para vivir la vida que tú deseas para nosotros, para correr con diligencia y toda paciencia esta carrera de la fe. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Seguimos la exposición consecutiva de la palabra de Dios. Recordemos que el autor, después de hablar del nuevo pacto, inició una nueva sección que es práctica desde el capítulo 10-19 hasta el final de la carta. Y en Hebreos 10, 26 al 39 veíamos una exhortación muy fuerte, con serias advertencias, para no llegar a la apostasía, o sea, abandonar la fe, o sea, salirse del camino, deslizarse del camino. El autor hablaba ahí sobre la identidad de los que apostatan y el juicio que van a recibir. Hablaba sobre la responsabilidad y el castigo en relación al nuevo pacto y todo lo necesario para ser preservados y avanzar en la vida cristiana. Ustedes lo recuerdan, hermanos. Y el autor hacía esta gran exhortación por una razón. Los hebreos estaban abandonando su perseverancia. Ellos estaban a punto de salirse del camino. En la primera etapa de sus vidas habían vivido conforme a la voluntad de Dios, pero al presente se habían tornado más bien como perezosos, eran inconstantes, y por todo eso el autor les llama a no perder la confianza, a resistir constantemente y pacientemente haciendo la voluntad de Dios para obtener la promesa. Los creyentes se distinguen por esa fe perseverante. Y al llegar al capítulo 11, encontramos una serie de ejemplos de esta fe perseverante. Recordemos que en los versículos 1 al 31 tenemos una exposición de lo que es la fe y, en segundo lugar, lo que hicieron varios personajes por medio de la fe. Pero a partir del verso 32 tenemos un cambio. El autor cita solo los nombres de algunos personajes en diferentes periodos históricos y nos da más bien una descripción general de lo que hicieron. Vimos el periodo de los jueces, teníamos ahí a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, y hemos hablado en estos últimos sermones sobre cada uno de esos personajes. Entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes vimos a Samuel, y del tiempo de los reyes a David. Y hoy llegamos a la conclusión del capítulo 11. Este es el quinto sermón sobre los versos 32 al 40. Ahora estamos al final de esa gran lista y hay varias descripciones generales que abarcan a muchos personajes más del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a hablar sobre esas alusiones generales. Entonces vamos a ver 2 puntos: los profetas y su ministerio ejecutado por la fe, un oficio citado pero no descrito por el autor. Es una de las cosas generales que se dicen aquí.
Y en segundo lugar vamos a ver algunas descripciones de los siervos de Dios. Y vamos a ver acciones heroicas y victorias. Vamos a hablar sobre los mártires y la conclusión que nos da aquí el autor. En primer lugar tenemos a los profetas. El autor no dice un nombre general, ¿cierto? Pero no dice un nombre específico, sino más bien cita en general a los profetas, el oficio que ejercieron. Como vimos en el domingo pasado, Samuel, además de ser juez y sacerdote, fue un profeta. Él era llamado vidente y él figura en la lista como el primero entre los profetas. Pero ¿quiénes eran los profetas y cómo se evidenció su fe? Y aquí voy a basarme en una explicación que nos provee el doctor Richard Pratt acerca de este ministerio en el Antiguo Testamento. Entonces, los profetas eran los instrumentos y siervos llamados por Dios que hablaron en su nombre. En un sentido general, esa es la descripción del profeta. Fueron llamados inicialmente, como ya decía, videntes. Y vidente está asociado con otro término que significa, además de la palabra vidente, observador. Se les llamaba videntes porque tenían el privilegio de ver y escuchar a Dios en los lugares celestiales. Como lo podemos ver en un texto de 2 de Crónicas 18:18. Los profetas también eran llamados vigilantes porque los profetas anunciaban y alertaban sobre el castigo inminente o las bendiciones que se aproximaban. Generalmente nosotros tenemos la idea de un profeta como alguien que prevé el futuro solamente, pero miren que hay diferentes funciones de los profetas. También ellos eran mensajeros porque ellos recibían mensajes de Dios y los llevaban al pueblo. A veces ese mensaje tenía que ver con el futuro, pero no siempre era así. Los profetas eran emisarios que llevaban mensajes desde el trono de Dios soberano al pueblo, como vemos en Isaías 6. Y eran también conocidos como hombres de Dios, varones de Dios, porque eran seleccionados y enviados por Dios. Antes que hubiera un rey, habían pocos profetas, como vimos en el tiempo de Samuel, y tenían muchas labores que eran temporales. En el tiempo de los reyes, los profetas señalaban la desobediencia de los reyes y de sus seguidores, y así balanceaban el poder de los reyes. En el exilio había menos profetas y los que instruían al pueblo sobre el regreso a la tierra prometida, la tierra donde estaba. Después del exilio, los profetas animaban al pueblo para reconstruir el templo y también reprendían y vigilaban al pueblo. Entonces ellos recibían el mensaje de Dios, lo comunicaban fielmente, vigilaban, advertían, señalaban la desobediencia, reprendían y animaban al pueblo y en ocasiones anunciaban el futuro. Eso nos da un panorama más amplio de lo que era realmente un profeta. Y el apóstol Pedro nos muestra que estos profetas hablaron sobre Cristo y su provisión gloriosa. 1 Pedro 1:10 al 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esos profetas anunciaron el tiempo de la plenitud de esta revelación, cuando Cristo viniera. Cosas que ellos mismos no alcanzaban a ver, pero no dejaron de investigar con diligencia, aunque sabían que era para el futuro y no alcanzarían a verlo. Esos profetas desearon estar presentes en el cumplimiento de sus profecías. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, dijo en Mateo 13:16 al 17: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces vemos que los profetas, por medio de la fe, recibieron, comunicaron el mensaje fiel de Dios en diferentes circunstancias. Por esa fe denunciaron el pecado, dieron mensajes de juicio sobre el pueblo y las demás naciones y anunciaron también las bendiciones de Dios. Entonces fueron atalayas sobre el pueblo. Ellos, aunque eran guiados por el Espíritu, no dejaron de hacer su trabajo, fueron responsables y diligentes en investigar, en estudiar, y Cristo estaba con ellos por su Espíritu anunciando su vida y ministerio. Por esa fe instruyeron al pueblo, les dieron consuelo y señalaban el camino de Dios.
y además por esa misma fe profetizaron sobre la gracia, investigaron diligentemente sobre el tiempo en que vendría Cristo. Fueron los instrumentos que profetizaron sobre el nuevo pacto y sobre la gloria de ese pacto con Cristo, extendiéndose hasta los confines de la tierra. Y por la fe ellos mismos deseaban esa plenitud. Muchos de ellos sufrieron, como hemos visto, el rechazo, la persecución, grandes necesidades, y algunos fueron asesinados, y todo esto lo soportaron por medio de la fe en el Señor. Hoy en día no tenemos profetas en ese sentido, pero sí hay algunas cosas de su oficio con algunas diferencias que son comunes en los ministerios de hoy en día. Por ejemplo, los pastores, que son establecidos por el Señor, que enseñan en base a la revelación que ya ha sido dada, y que son supervisores que instruyen, vigilan y advierten al pueblo del peligro, y lo animan con el Evangelio, y también declaran los juicios de Dios al mundo y el camino de salvación. Los ministros también, por la gracia de Dios y solo por la fe, permanecen firmes en su servicio. Ellos enfrentan el rechazo muchas veces, el maltrato de muchos de sus oyentes, y enfrentan muchas situaciones. El mismo autor de Hebreos, y vaya conmigo a Hebreos 13, el versículo 7 y el versículo 17, vamos a ver lo que dice ahí. El autor habla sobre los ministros. En el versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. También en el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En segundo lugar, después de hablar de los profetas, el autor pasa a las descripciones generales de varios personajes. En los versículos 33 al 34. En la primera parte tenemos una descripción de acciones heroicas y de victorias. El autor dice que por fe conquistaron reinos. Y aquí podemos recordar a Josué. Él es uno de los que mediante la fe conquistó reinos, conduciendo e introduciendo a la nación a la tierra de Canaán. Los jueces también, que hemos visto ya detenidamente, tuvieron grandes victorias sobre las naciones enemigas, y muchas veces en medio de la debilidad, de la opresión, Dios le daba la victoria al pueblo, les daba instrucciones precisas y al seguirlas había victoria. Los creyentes debían creer al Señor que Él les daría la victoria, así el ejército enemigo fuera más numeroso y poderoso. David también, mediante la fe, conquistó las naciones que rodeaban a Israel. Segunda de Samuel, capítulo 8, 10, capítulo 12. Ahí vemos cómo David extendió sus dominios sobre sus enemigos. Ellos pusieron su confianza en el Señor, en su palabra, y el Señor les respaldó. También el versículo 33 dice que hicieron justicia. Hicieron justicia. Entre los que administraron justicia tenemos a los jueces, en especial a Samuel, que vivió una vida íntegra y que juzgó a Israel. Él mostró el enojo de Dios por la maldad del pueblo al elegir un rey, pero también instruyó al pueblo en esa nueva situación, y lo vemos en 1 Samuel 12, del 14 al 15. Él les dice: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. También, como vimos, él viajaba por el país instruyendo en justicia a todo el pueblo. Y cuando Saúl fue desechado como rey, Samuel comunicó a Saúl la voluntad de Dios. Y él mismo en su celo hizo lo que Saúl no quiso hacer. Samuel cortó en pedazos a Agag, rey de Amalek. Pero también los reyes que siguieron después hicieron justicia, aunque sabemos pues, que la mayoría de los reyes hicieron mal, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Pues algunos hicieron lo bueno. Algunos de ellos fueron David. En 2 Samuel 8:15 dice
Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Salomón, cuando hizo juicio sobre las dos mujeres rameras y el hijo, ustedes recuerdan, 1 de Reyes 3:28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. También Josafat, en 2 de Crónicas 19, del 6 al 7, él hizo lo recto, y él reinó 25 años en Jerusalén y puso jueces y los exhortó a examinar su aplicación de la justicia, porque ellos juzgaban como instrumentos de Dios. El pasaje dice en 2 de Crónicas 19, del 4 al 7, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y hermanos, hacer justicia trae implicaciones. Algunos se resisten a la justicia que viene de Dios y prefieren más bien seguir sus propios caminos. Y hay persecución, hay rechazo, hay peligro. Se requiere confianza y dependencia plena del Señor para decir la verdad y aplicar las sentencias del Señor aun cuando se reciba una respuesta negativa. En el libro de los Salmos, Salmos 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Y esto no solamente para los ministros, ¿no? Esto es también para toda la iglesia: hacer justicia entre unos y otros, hacerlo justo. En tercer lugar están los que alcanzaron promesas, en el versículo 33. Aquí podemos ver que Dios es fiel y que siempre cumple lo que promete. En esta lista podemos incluir a Noé, con la salvación de él y su familia en el arca. En Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abraham y Sara, con el hijo de la promesa. Ustedes recuerdan en Hebreos 11 y 12, que se relaciona a ellos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ellos recibieron respuesta a las promesas de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Josué, al ver las victorias y la conquista de la tierra, él también recibió respuesta. Y él dijo lo siguiente en Josué 23:14: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué confiesa aquí que Dios ha cumplido lo que promete. Los mismos jueces que, como hemos visto, recibían victorias en las batallas contra los enemigos del pueblo. También Ana, ustedes recuerdan su petición de un hijo, haciendo un voto al Señor de Nazareato, y vemos que fue bendecida después con 5 hijos. Ella dio su hijo Samuel al servicio en el tabernáculo de Silo, pero recibió una bendición enorme, 5 hijos. Y David en su establecimiento como rey y su descendencia en el trono. En 2 Samuel 7, 12, 13 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y esa promesa apuntaba al Mesías, pero inicia su cumplimiento también con su hijo Salomón, que construyó el templo. Y vemos aquí que el Señor siempre cumple sus promesas, y mucho mejor de lo que nosotros imaginamos. Hoy en día hemos recibido muchas bendiciones que han tenido un cumplimiento parcial también, pero un día esas bendiciones van a ser plenas. Hay promesas en relación a la perseverancia, a la dependencia de Dios, en relación a la fidelidad, a la aplicación de la justicia, a la santificación de nuestras vidas, a nuestros hijos. Hay promesas en relación a la presencia de Dios con nosotros, a su cuidado, a su poder para servirle.
Y podemos ver cómo el Señor obra esto según su voluntad en medio de muchas situaciones, hermanos. Y todos los creyentes esperamos por fe en la promesa, la gran promesa de la segunda venida de Cristo y la plenitud de todas las bendiciones de Dios. Y tenemos la certeza que eso sucederá. Pero todo esto lo esperamos por la fe, como estas personas. Y tenemos aquí también, dice el autor, los que taparon bocas de leones en el versículo 33. Y aquí podemos recordar cuando Sansón destrozó a un león joven que vino rugiendo contra él en Timnad. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y Sansón lo despedazó con sus manos, como coger alguna comida, como un cabrito que iba a comer. Lo despedazó. Y también recordamos que David, cuando iba a enfrentar a Goliat, dijo a Saúl que él en su trabajo como pastor de ovejas se enfrentaba contra estas fieras, el león y el oso, y los mataba y les quitaba la presa de su boca. Y esto es por fe, porque ya sabemos que David en ese momento era un muchacho. Esto es por fe y por el poder de Dios. Y vemos también a Benaía, hijo de Joiada, uno de los valientes de David, que dice la palabra de Dios ahí en 2 Samuel 23:20, que mató a 2 leones en Moab y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También recordamos a Daniel, que por la rivalidad de sus enemigos fue puesto bajo el edicto del rey Darío. Recordemos que astutamente esos hombres propusieron que el que orara pidiendo a otro que no fuera el rey, sea Dios u hombre, pues iba a ser echado a este foso de los leones. Pero Daniel, aún sabiendo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Qué hizo él? Abrió las ventanas, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Eso está en Daniel 6:10. Por la fe él pudo continuar en su devoción sin tener miedo al castigo que ya se le había dicho que se le iba a dar, sino confiando en el Señor. Esto solamente es por la fe. Si usted sabe que va a ser un castigo tan fuerte, usted siente temor, y de hecho él lo sintió muy posiblemente. Después la sentencia es ejecutada por presión de los sátrapas y los gobernantes, y Daniel es arrojado al foso de los leones. Pero él no es devorado por los leones. El ángel de Dios cerró su boca para que no le hicieran ningún daño. Y en Daniel 6:23 leemos: y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Esa es la razón. Él había confiado en su Dios. Pero los que habían acusado a Daniel, ¿qué pasó con ellos? Fueron echados con sus familias al foso de los leones y fueron devorados ahí. Daniel pudo permanecer firme y resguardado ante el temor de esa amenaza porque confiaba en Dios. Y no solamente ellos, el apóstol Pablo también dice que él fue librado de la boca del león, posiblemente hablando en sentido figurado, de ser librado de sus enemigos, en 2 Timoteo 4:17. Hermanos, aquí los hebreos y nosotros somos animados para vivir y servir al Señor en fidelidad. En medio de una carrera donde vamos a enfrentar peligros diversos, vamos a enfrentar temor, vamos a tener miedo, pero podemos confiar porque estamos seguros en el Señor. Por la fe podemos silenciar el rugido del enemigo, el rugido del mundo que se opone a la verdad. No sientan miedo, no sientan temor, Dios está con nosotros. A veces esos enemigos se ven así de agresivos como una fiera, como un león salvaje que pueden devorarnos. A veces son falsos maestros, falsos hermanos, el enemigo, el mundo en general que se opone a Cristo. Puede verse así. En 1 Juan 4:4 leemos: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso no temamos asumir la carrera con valentía. Vistámonos de toda la armadura de Dios y enfrentemos esos desafíos que tenemos por delante. También el autor dice que en el versículo 34, en la parte A, apagaron fuegos impetuosos. Aquí vemos a otros personajes en el libro de Daniel, ¿no? Lo recordamos: Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron a adorar a los dioses y la estatua que había puesto Nabucodonosor. Y además dijeron que Dios los podía librar incluso de un castigo tan fuerte como el horno de fuego y la mano del rey. Y fueron condenados a ese horno de fuego, horno que fue calentado más veces todavía de lo normal. Fueron atados, echados ahí,
pero fueron protegidos por Dios. Y el mismo Nabucodonosor veía cómo se paseaban en medio del fuego sin sufrir daño y cómo había alguien más que estaba con ellos. Y Nabucodonosor tuvo que reconocer que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Él mismo los llamó y ellos salieron sin tener ningún daño. Ellos confiaron y esperaron al Señor y fueron librados del fuego. Y tenemos a los que, en versículo 34, la parte B, evitaron filo de espada. La palabra evitar se traduce como huir o fugarse. Huir o fugarse. David huyó repetidas veces de la lanza y la espada de Saúl, ustedes recuerdan. Estaba tocando para él la música y de un momento a otro una lanza y tuvo que huir. También se negó a atacarlo cuando él entró a la cueva. Ustedes recuerdan que Saúl entra a la cueva y ellos están albergados ahí y piensa que es en la providencia una oportunidad para asesinarlo, pero no lo hace. También cuando estaba durmiendo con todo su ejército, por la fe aquí David pudo ser prudente, pudo interpretar correctamente la providencia y tuvo confianza que Dios le pondría como rey y él no tomaría el reino por la fuerza. Se necesita fe, incluso para refrenarse, para saber actuar. Se necesita fe. Pero también David evitó entrar en conflicto con Isboset y Abner. Ustedes lo recuerdan, en el sermón pasado hablamos sobre eso. La fe y la paciencia de David se ven aquí en que él no atacó directamente a Abner ni al hijo de Saúl. Y finalmente fueron otros los que intervinieron, quitando la vida de esas personas. Ahora, el profeta Elías huyó de Jezabel, que quería matarlo, y fue al monte Horeb. Elías, viendo el peligro, huyó para salvar su vida. Y usted dirá, bueno, son hombres de Dios, pueden hacer que el mal se devuelva. No, ellos dependen del Señor y su providencia. Elías ve el peligro y entonces huye. Y en medio de toda esta situación quería que Dios le quitara la vida, estaba angustiado, pero recibió provisión y siguió su camino. Después recibió la buena noticia del remanente de 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal y que no habían besado a este ídolo. Eliseo, en el tiempo de la hambruna en Samaria, supo que el rey había prometido quitarle la cabeza y había enviado un mensajero con esa comisión a su casa y pidió a los que estaban ahí impedir que el mensajero entrara a su casa. Por la fe ellos vieron el peligro y huyeron para evitar espada. También el autor dice, sacaron fuerzas de debilidad, versículo 34c. Moisés, ante el endurecimiento de Faraón, incluso ante las quejas del pueblo, se fortaleció en el Señor para prevalecer y continuó yendo una y otra vez ante él. Y aquí también puede hacer referencia a Sansón. Como vimos, Sansón no nació fuerte. Solo cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, hacía todas estas hazañas. Y después de la batalla con los filisteos lo vemos débil y dependiente de Dios, suplicando agua para no morir. También al final de su vida, él está completamente debilitado, derrotado, pero por la fe acude a Dios y recibe fuerzas para destruir el templo de los filisteos. Ahora Gedeón es otro ejemplo, que se encontraba en un tiempo donde Israel se escondía en cuevas y segaba la mies antes que estuviera madura para que los madianitas no les robaran la comida y los amalecitas. Y Gedeón se consideraba pobre y era el menor de la casa de su padre, pero Dios estaría con él y él vencería, como vemos en Jueces 6:16. El autor también puede hacer referencia aquí a David, que con fe y valor, siendo un muchacho y no un soldado, sino un humilde pastor de ovejas, enfrentó al gigante Goliat. Había sido ungido, pero su vida estaba en peligro. Ustedes recuerdan, Saúl lo perseguía a sus aliados, pero por la fe se fortaleció en el Señor y permaneció en paciencia hasta que fue establecido como rey. Versículo 34, la parte D. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tenemos a Josué guiando el pueblo para conquistar la tierra. Gedeón, que es llamado por el ángel de Jehová varón esforzado y valiente. Gedeón enfrentó la idolatría empezando por su propia casa. Habían ídolos en su propia casa, la casa de su padre. Gedeón con 300 hombres derrotó a miles de madianitas. También Jefté, después de aplicar la diplomacia y no ser escuchado, tuvo que luchar y venció sobre los amonitas. O David. En el versículo 35, en la parte A, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Recordamos aquí a Elías y Eliseo, que fueron los que resucitaron muertos y los devolvieron a sus madres.
Elías resucitó al hijo de la viuda de Serepta y Eliseo resucitó al hijo de la mujer sunamita. Y esas fueron grandes señales, no eran que ocurrieran todo el tiempo, eran grandes señales donde estos siervos de Dios actuaron con fe pidiendo al Señor y el Señor obró portentosamente. Y ahora viene un cambio en los versículos 35 al 38. Y el autor continúa hablando de los mártires. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Entonces hemos visto hasta aquí conquistas, victorias, múltiples victorias, respuestas de bendición terrenal, pero ahora vemos que no todos los siervos fieles de Dios fueron librados de la muerte. Incluso sufrieron terribles torturas. Esas personas son todos los que por causa de la fe permanecieron firmes hasta la muerte. Ellos no fueron librados de la muerte en esos momentos porque esperaban una mejor resurrección, que es la resurrección eterna, para no morir más. Las personas resucitadas por Elías, por Eliseo, resucitaron, pero un día igualmente iban a morir. Lázaro fue resucitado, ustedes recuerdan, pero después Lázaro iba a morir. Esa resurrección entonces se refiere a la resurrección final y para vida eterna cuando Cristo venga por segunda vez. Como Juan el Bautista, que fue ejecutado también por Herodes, él no recibió ahí la resurrección. Fue decapitado, murió ahí y ya. Como Esteban, que murió apedreado en Hechos 7. Como Jacobo, que fue asesinado a espada por Herodes, Hechos 12:2. Pablo fue una vez apedreado, según de Corintios 11:25. Y según la historia, Pablo fue decapitado y Pedro fue crucificado de cabeza. Y todos estos no tuvieron la opción de librarse para evadir el castigo de la muerte, sino que permanecieron confiados en el Señor. Así como tener fe no implica riquezas y prosperidad todo el tiempo, o ausencia de problemas, y lo hemos visto con los personajes anteriores, la fe no implica que el Señor siempre responda con liberación de la muerte. La fe trasciende incluso la muerte si es la voluntad de Dios. Todo reposa en la voluntad soberana de Dios. Pero ese valor y esa firmeza ante la muerte solo puede venir de una confianza plena en el Señor. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. José es uno de los que experimentó el rechazo de sus propios hermanos, incluso la calumnia, lo acusaron de algo que él no hizo, y la cárcel. Todo eso lo asumió por medio de la fe. Y son cosas muy duras, rechazado por su propia familia, vendido y luego acusado falsamente. Cualquiera pensaría que Dios no estaba con él, pero él seguía con su confianza firme en el Señor. El profeta Micaías, que fue golpeado y enviado a la cárcel, en 1 Reyes 22, 24 y 27. Jeremías fue azotado y lo pusieron en la cárcel por los príncipes por largo tiempo. Jeremías 37, del 14 al 20, 37, 14 al 14, 21. Juan el Bautista, pues ya lo dijimos, fue encarcelado. Pablo, 5 veces azotado por los judíos, 3 veces golpeado con varas, 1 vez apedreado. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la cárcel el apóstol Pablo? Incluso escribió muchas epístolas desde la prisión. Y además los apóstoles, que también enfrentaron cárcel, y de ahí en adelante pues muchos han enfrentado estas situaciones adversas. Incluso los hebreos habían experimentado insultos y todo esto. Hebreos 10 del 33 al 34 dice: por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. Esas personas sufrieron la pérdida de sus propiedades por su fe. Les quitaron sus casas, sus propiedades, su herencia, sus posesiones. ¿Pero por qué? Porque estaban poniendo su mirada, pudieron tener fe y continuar en la herencia eterna que hay para los hijos de Dios. Versículo 37. Escuchen bien: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Se puede estar hablando de Nabot, el jezreelita, que fue asesinado por Jezabel, siendo inocente, en 1 Reyes 21, 10 al 15. Zacarías, hijo de Jodiada,
que fue asesinado por reprender a Judá en Jerusalén en su idolatría. Eso está en 2 Crónicas 24, del 20 al 21. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Os tendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. El profeta Isaías, según la tradición, se piensa que fue cortado por la mitad con una sierra de madera. En Primera de Reyes 19:10 se habla de los profetas que murieron por la espada de los mismos israelitas y que buscaban a Elías, el único que había quedado para matarlo. Primera de Reyes 19:10 dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Solo quedaba él. Bueno, ya sabemos que Dios se había reservado a otros ahí que no doblaron la rodilla ante Jehová. El rey Joacim mató a espada al profeta Urías en Jeremías 26, 20 y 23. Y también Juan el Bautista en Jacob, que ya lo vimos en Hechos, Jacob en Hechos 12, 12. Y dice más el autor, dice: anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entre la lista de los que estuvieron en pobreza extrema podemos incluir a Elías, en de Reyes 1:12. Recordemos que los cuervos lo alimentaban. Dios envió a los cuervos para que le dieran comida y tomaba agua del arroyo de Querit. Primera de Reyes 17, del 2 al 6 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Esto es fe, creer esto es fe, que los pájaros van a venir a traerlo en tu mercado, eso es fe, ¿cierto? Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, o sea, almuerzo y comida, y bebía del arroyo. También después de eso el Señor usó una viuda, alguien que no tenía nada, y milagrosamente le sustentó a él y a la viuda con su hijo. Todo esto es por fe. Pero también Pablo, en 2 Corintios 11, del 27 al 30, él da un informe de su trabajo, dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se acolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace confesar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Cómo rompe esto el evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad? Los profetas, los siervos de Dios, los apóstoles, todos. Y se resalta que el mundo no era digno de ellos. Ellos servían al Señor. El mundo recibe un beneficio de su labor porque ellos anuncian el juicio de Dios y la salvación. Los siervos del Señor no pueden compararse con los enemigos de Dios. El mundo no era digno de los que ponían su confianza y vivían en dependencia del Señor. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Recordamos aquí a David huyendo de Saúl y se refugia en las cuevas. Elías también fue a una cueva, 1 Reyes 19:9. Abdías, que escondió a 100 de los profetas del Señor en 100 cuevas, 1 Reyes 18:13. Dice: no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Ahora el autor, hablando de todos estos personajes, dice en el versículo 39: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos, por la fe que tenían, la confianza en Dios, vivieron este tipo de vida que
agrada y es reconocida por Dios. Y aquí vemos que Dios es el que reconoce ese testimonio, pero el autor dice que no recibieron lo prometido. O sea, ellos tuvieron un cumplimiento parcial de esas promesas, pero no la plenitud que va a venir con la venida de Cristo y su provisión. Todos ellos murieron sin ver esa plenitud, como ya el autor lo había dicho, ¿no? Solo lo miraban de lejos. En Hebreos 11:13 muestra eso. Ellos anhelaban una patria celestial, Hebreos 11:16, pero Dios siempre cumple sus promesas. En el versículo 40 vemos que hay un propósito de Dios con todo esto y nos incluye a nosotros. Así es, a usted y a mí. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y aquí se habla de la unidad del pueblo de Dios en la era del Antiguo y la era del Nuevo Pacto, los creyentes de todos los tiempos. Lo que dice el autor aquí es que siendo nosotros receptores del cumplimiento pleno de Cristo con todas sus bendiciones, nosotros somos más privilegiados que los creyentes del Antiguo Testamento que solo tenían la promesa. Y el propósito es para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos son los israelitas, ¿no? Se refiere a los israelitas. Perfeccionar tiene que ver con alcanzar la plenitud, y en este caso la redención en Cristo Jesús y todas sus bendiciones. Porque lo mejor en el contexto de Hebreos es Cristo, ¿no? Un mejor pacto, ¿cierto? Ya hemos visto, lo mejor es Cristo. Lo demás eran sombras y figuras, y Cristo es lo mejor, lo completo, lo pleno. Por su obra trae lo pleno, lo completo y lo definitivo. El sistema de sacrificios del antiguo pacto no logra perfeccionar a los que se acercaban. La ritualidad externa no purificaba la conciencia del hombre, por eso se hacían sacrificios de continuo cada año. Solo se expiaba el pecado y se señalaba al que lo quitaría, al Señor Jesucristo. Entonces el Señor quería que los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto fuesen redimidos o perfeccionados en Cristo, en unidad, no aparte de nosotros. Entonces el propósito del autor es que en Cristo los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes después de la obra de Cristo en unidad recibieran esa redención definitiva en Cristo Jesús. Como dice el autor más adelante sobre la unidad del pueblo de Dios, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 2:23. Hermano, la aplicación aquí es también que el testimonio de estas personas es el testimonio que nosotros debemos continuar, porque somos o estamos en una unidad, un solo pueblo. También es importante considerar que a diferencia de esos ejemplos de fe, nosotros que vivimos después de la manifestación de Cristo, tenemos mucho más que ellos en el nuevo pacto. Ellos no tenían toda la Biblia completa, nosotros tenemos varias Biblias completas en nuestras casas, varias versiones. El Espíritu solo venía sobre algunos en algunos momentos. Nosotros recibimos el Espíritu Santo al creer todos. La ritualidad ceremonial era superficial y no les perfeccionaba la conciencia. Cristo es el cumplimiento perfecto. Su sacrificio limpia todos nuestros pecados de nuestra conciencia. La adoración estaba limitada y restringida por medio del sacerdote y las muchas ritualidades. Cristo es el sumo sacerdote y por eso tenemos acceso al Padre. Por eso, si tenemos toda esta plenitud, se entiende que tenemos más responsabilidad. A veces pensamos que esos son ejemplos muy elevados. Miren, nosotros pensamos lo contrario. No, esos son ejemplos muy elevados para nosotros. Les llaman héroes de la fe. Y nosotros pensamos que tenemos menos responsabilidad y por eso debemos hacer menos. Pero no es así. Nosotros tenemos muchos más privilegios y tenemos en común la misma esperanza, un reino aquí en la tierra. Todos perseveramos en la fe hacia la misma meta que ha trazado el Señor para todo su pueblo, que es un reino inconmovible, que es vida eterna en su presencia. Entonces, hermanos, en conclusión, vemos que estos no son ejemplos lejanos, sino, como lo hemos dicho repetidamente, son la fe, ejemplos de la fe de todos los hijos de Dios. Hemos recibido lo suficiente, incluso mucho más en el nuevo pacto, y por eso no tenemos ninguna excusa. Pero la carrera para ellos y nosotros es corrida por la gracia de Dios y mediante la fe. Todos esos personajes que hemos visto eran pecadores, ¿cierto? Tenían pecado, tenían temores, tenían limitaciones, pero aún así ellos perseveraban, ellos dependían del Señor, ellos seguían a la meta y tuvieron victorias, tuvieron hazañas.
pero también tenían necesidades, también tenían angustias, persecuciones, fracasos. Incluso algunos sufrieron la muerte, pero siempre confiaron y dependieron en el Señor hasta el final. Y en esa perseverancia paciente, fiel, constante, ellos fueron preservados. Tenemos el testimonio de los profetas y siervos de Dios que se esforzaron por comunicar fielmente la palabra de Dios, por anunciar sus juicios y dar consuelo al pueblo, al mostrar el camino de Dios a costa del sufrimiento y hasta la muerte. Ellos son ejemplos de fidelidad, de celo de Dios, de perseverancia, de amor por el Señor y su pueblo. Hoy en día también se nos llama a acordarnos de ellos, de imitar su fe y a sujetarnos para facilitar el trabajo de los ministros. También tenemos las descripciones generales que incluyen a muchos más que por la fe hicieron justicia, enseñaron la verdad sin temor, llevaron vidas conforme a la voluntad de Dios, se resistieron a este mundo y lo vencieron por el poder de Dios. Esta carrera de la fe es básicamente una descripción de la iglesia de Dios avanzando en la vida de salvación hasta el final. El llamado para los hebreos y para nosotros es para seguir adelante con toda paciencia, con toda perseverancia, hermanos, para no rendirnos, para no huir ante los obstáculos, ante las pruebas, ante la disciplina del Señor. Sabemos que Él trata con su pueblo para avanzar mejor en el camino hacia Él. Y es particular, después del pasaje lo que sigue es un tema sobre la disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Hay muchas situaciones en la vida cristiana, a veces hay cansancio, hay desánimo, hay luchas y pruebas, a veces hay respuestas de provisión inmediata, a veces no, pero el Señor siempre es bueno y fiel. El llamado es para no quedarnos paralizados, para no ser infructíferos, para ser perseverantes hacia la meta que el Señor nos ha conseguido. Esta enseñanza es también un examen para nuestras vidas, porque nos lleva a hacer una diferencia entre el creyente y el incrédulo. ¿Usted quiere saber cuál es la vida del creyente y cuál es la del incrédulo? Mire Hebreos 11. Ahí está muy claro y usted puede ubicarse en una posición. Esto nos exige probarnos, ver en qué posición estamos, en qué está centrada nuestra vida, porque la vida del creyente es una vida de fe. ¿Cuál es la carrera que estamos corriendo? Tal vez estamos en otra carrera, estamos en la carrera equivocada. ¿Cuál es la carrera que estamos corriendo? Y aquí debemos preguntarnos si esta meta gloriosa, ya hablamos de Jesucristo y la vida eterna, es el anhelo de nuestra vida. Porque de lo contrario, pues nos afanaremos y nos dispondremos para otras cosas y no para el Señor. Porque esta es una senda estrecha, difícil. Es el camino de justicia del Señor y muchos prefieren su propio camino. Pero solo hay un camino correcto. ¿Estás en el camino de los testimonios de fe de hebreos o estás en los que no corren la carrera y están descalificados? Hermanos, vale la pena recorrer este camino, porque hay una gran recompensa del Señor al final que no puede compararse con ninguna cosa. Tal vez alguno puede estar buscando la satisfacción en otros caminos, en una carrera, en hacer riquezas, en desarrollar un talento, una habilidad en el mundo, cualquier cosa, en ser felices. En sí todos buscamos la felicidad, pero el problema es que lo hacemos por avenidas equivocadas y terminamos más tristes que felices. No encontramos el gozo, porque el gozo solamente va a ser pleno en el Señor. Entonces, lo que yo quiero decir es que vale la pena, aunque este parezca el camino más complejo, el más difícil, pero vale la pena, porque hay vida eterna y gozo que no podemos ni imaginar en su presencia. Y hemos visto pedacitos de eso. Dios es sobreabundante en sus bendiciones. Él es el que se desborda en bendiciones, como lo vimos con Ana, como lo vimos con David, con Samuel. Él es bueno y generoso con su pueblo. Él no nos defraudará. Ponga su confianza en Cristo, porque Él no nos defraudará. Él siempre cumple lo que promete. Esta perseverancia solo puede ser una realidad por la fe, porque no lo vemos, hermanos, pero es una realidad. Perseveras porque has creído, perseveras porque anhelas las promesas de Dios. Examinémonos y arrepintámonos si hemos puesto nuestros intereses en otro lugar, así sea por un momento. Y si no conoces del Señor después de este examen, te das cuenta que definitivamente no estás corriendo esta carrera. Hoy Cristo es presentado delante de todos. Él venció en la cruz del Calvario. Él ya ganó la carrera y Él nos provisionó para perseverar.
Cree en el Señor Jesucristo y tendrás el poder de vivir para Él. El tema sigue siendo de falta de confianza en el Señor. El llamado es para poner los ojos en Jesús, porque definitivamente, hermanos, sin Él nada podremos hacer. Nada podremos hacer. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque tú nos exhortas, nos llamas, tú no nos permites seguir en una carrera equivocada o desgastarnos sin propósito, sino que tú nos estás conduciendo en esta gran carrera de la fe a ti, Señor Dios, para seguir adelante, para avanzar. Hay promesas maravillosas, pero también sabemos que hay dificultades, hay situaciones adversas, porque estamos en un siglo malo, Señor. Vamos a encontrar todo tipo de situaciones, pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nosotros lo creemos. Señor, ayuda a tu pueblo, ayúdanos en este peregrinaje. Confesamos que sin ti no podemos, que somos dependientes, que constantemente necesitamos de tus medios de gracia y de provisión. Ayúdanos, guíanos, bendice esta pequeña congregación, Cristo, fuente de gracia, que tú has llamado, Señor Dios, para esta carrera de la fe, y que has hecho un llamado en cada una de sus circunstancias, en momentos diversos, y los has tratado, nos has dado lecciones tan importantes, nos has ido moldeando y conformando tu imagen. Nos llevas aquí, Señor, y por tu gracia nos has traído hasta este momento, Señor, y estamos delante de ti para suplicar que el resto de tiempo que seguimos en esta carrera sea bendecido por ti, sea guiado por ti, porque necesitamos, Señor, de tu poder para llegar a esa meta. Condúcenos, Señor, llévanos asidos hasta la meta que tú has trazado para nosotros. Descansamos y confiamos en ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.